Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar el día de hoy una serie de procedimientos de formalización. En realidad es un recuento de las competencias que tiene las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI en el ámbito de regularización de la propiedad o formalización de la propiedad, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos procedimientos especiales, independientemente al tema de saneamiento en propiedad estatal, que ya lo hemos visto a gran detalle. Ahora vamos a ver estos procedimientos que también se aplican dentro de la práctica o dentro del esquema de la formalización, para poder comprenderlos y tener pues una idea clara su aplicación práctica en los temas que estemos desarrollando, ¿no? A través de las funciones como profesionales en las municipalidades, en COFOPRI, en cualquier otra entidad que realice estos procesos de formalización. Muy bien. Como siempre, al final voy a dejar media hora para las preguntas puntuales sobre los temas que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer procedimiento. Hemos trabajado en un primer momento el tema de centros poblados. ¿Por qué lo repetimos el tema de centros poblados? Porque es importante fijar algunas ideas, de alguna manera, que son básicas en el proceso de formalización. Como saben, los centros poblados son estructuras especiales en el tema de la titulación individual, especialmente, ¿no? En la entrega de títulos de propiedad. Acá funciona el tema de la entrega de títulos de propiedad y títulos de saneamiento de propiedad. ¿Por qué? Porque en estos centros poblados tenemos muchas personas o los integrantes que de alguna manera están en posesión de esos predios, cuentan algunos, no todos, tampoco puede ser la totalidad, cuentan con documentos extrarregistrales de propiedad, escrituras públicas, hijuelas, testamentos, ¿no? Entonces, eso le da una situación especial a estos centros poblados, a diferencia de los asentamientos humanos. Entonces, si hacemos una diferenciación entre lo que es un asentamiento humano y un centro poblado, diremos que en los centros poblados todo el proceso de formalización es gratuito. Aún tengan doble propiedad, aún las personas que viven en el centro poblado tengan otra propiedad en Lima, en Chiclayo, en Chimbote, en cualquier parte del Perú. Tengan dos o tres o más predios, no interesa, todo es gratuito. Sus lotes sean mayores a 300 metros, pueden tener 400, 500, 800, 1000 metros. Entonces, todo, en realidad, todo el proceso de formalización en centros poblados es gratuito, no hay cobros por el proceso de formalización, ¿no? Entonces, se empieza con esa idea. En cambio, los asentamientos humanos sí hemos visto de que sí hay situaciones o casos donde la persona, el poseedor de un predio, de un asentamiento humano, tiene que pagar el lote. ¿Cuándo? En el tema de doble propiedad, ¿no? Cuando la persona declara o se le ubica en registros públicos otra propiedad inscrita a nivel nacional. Si tiene una propiedad inscrita en otra jurisdicción, va a tener que pagar a valor arancelario el precio del lote o el valor del lote a metro cuadrado. También se da la figura en los asentamientos humanos, no en los centros poblados, de que si el lote es mayor a 300 va a pagar la diferencia, ¿no? Mayores a 300, la diferencia entre 300 metros a 500 metros, digamos que tenga el lote, esa diferencia de 200 va a tenerla que pagar a valor arancelario, ¿no? Entonces, en el caso de asentamientos humanos, donde hay el tema de la onerosidad, necesariamente se aplican criterios de que la persona podría, en una situación económica buena, pagar el precio total del lote. Pero hay supuestos que se han dado para el tema de pagos, pueden ser pagos fraccionados, que podrían darse por cuotas, que también está especificado en la ley. Entonces, hay facilidades para el tema de pagos en el tema de el ente formalizador, en este caso de COFOPRI, para el tema de poder afrontar el valor de compra del terreno en asentamientos humanos. En cambio, estas reglas no se aplican para los centros poblados. Los centros poblados por sí solos tienen una categoría especial que les permite que todos los lotes que estén en su interior sean lotes gratuitos. Entonces, en el tema de las definiciones de los centros poblados o su conceptualización, tenemos que son lugares con fines urbanos, identificados con un nombre, centro poblado Gravadal o centro poblado Canta, ¿no? Habitan con ánimo de permanencia, las personas viven ahí, realizan sus actividades económicas ahí, en el centro poblado. Los lotes pueden ser destinados para vivienda, comercio, casa huerta, usos, y dentro de esta estructura tenemos lo que son parques, colegios, postas médicas, comisarías, ¿no? Las personas pueden contar con documentos de posesión o propiedad. Pueden tener escrituras públicas, escrituras imperfectas, cualquier otro documento de propiedad como
por ejemplo, una sentencia, un acta notarial, ¿no? Y cualquier otro documento que acredita esta condición. Ahora, dentro de los centros poblados también existen situaciones donde lotes ya se encuentran inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, todos estos elementos que he mencionado sirven justo para poder plantear o plasmarlo dentro de un plano perimétrico, dentro de un plano de transfalotización del centro poblado, y ese plano llevarlo a registro para su inscripción registral. Es decir, no se le va a dar un segundo título a la persona que ya tiene un título inscrito, no, se va a hacer lo que se llama un traslado de inmigración, ¿no? Tiene un código o una partida registral llamada CIR en la 111111 y después cuando se hace el trabajo de formalización se traslada esa partida 111111 a un P01432, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de los centros poblados con respecto a estas características especiales. Y así lo reconoce la ley. Y la ley para la definición de centros poblados es importante indicar de que el ente formalizador, ya sea COFOPRI o las municipalidades, son las encargadas de identificar a los centros poblados, indistintamente que tenga un documento de reconocimiento. Es decir, los profesionales del ente formalizador pueden reconocer centros poblados y a su vez los centros poblados reconocidos con alguna resolución de una entidad pueden ser modificados en su estructura y llamarse asentamientos humanos o pueblos jóvenes u otra denominación. Es decir, no es obligatorio para la brigada que trabaja en el ente formalizador, ese reconocimiento, hacerlo válido en un centro poblado que no tiene esa condición. Entonces, la determinación de centro poblado corresponde a la brigada de diagnóstico y saneamiento físico legal. Es esta brigada la que va a definir realmente si estamos frente a un centro poblado. ¿Por qué? Porque tiene que ceñirse a las características propias de la ocupación. Tienen que ser estos lotes destinados a estas actividades de vivienda, comercio, casa, huertas y en especial tener documentos que acreditan el tema de la propiedad o posesión. Estos documentos imperfectos que hemos visto son la esencia misma de los centros poblados. Por ejemplo, si me voy a una parte de Villa El Salvador, acá en Lima, ¿no? Y hay un lugar, por ejemplo, en la parte alta que se llama Centro Poblado Las Gaviotas. Voy a campo y comienzo a hacer un recorrido por este asentamiento, por este centro poblado de 100 lotes. Y pido documentos a estos 100 lotes. Y resulta que ninguno tiene ninguna escritura pública, ni juela, ni testamento. Todos tienen solamente constancia de posesión. En consecuencia, ¿cómo lo denominaré a esta organización? Le denominará Asentamiento Humano Centro Poblado Las Gaviotas. Entonces le pondré una denominación como asentamiento humano, porque para el caso que estoy presentando como brigada, no califica como centro poblado. Entonces tengo que darle la denominación que corresponde. Entonces, ese es de alguna manera lo que se llama la tipificación en lo que es formalización. Muy bien, entonces, los centros poblados tienen que diagnosticarse, hacer un diagnóstico técnico legal para definir el tema de las limitaciones, ¿no? Estos centros poblados a veces están afectados por fajas marginales, por canales, por fallas geológicas, están sobre rellenos sanitarios, sobre zonas arqueológicas, una serie de situaciones técnicas que podrían impedir su formalización. Pero también el diagnóstico busca definir el tema de la propiedad. Este centro poblado, ¿sobre qué propiedad se ubica? ¿Sobre una propiedad privada, sobre una propiedad del Estado o sobre una propiedad de una comunidad campesina o nativa? Entonces, esa determinación, esos dos factores de determinación, producen justamente aplicar procedimientos de formalización sobre este centro poblado, ya sea un procedimiento de prescripción adquisitiva, procedimiento integral cuando se trate de propiedad privada, o en todo caso una adjudicación estatal, ¿no? Una, de alguna manera, adjudicación cuando son terrenos del Estado. Entonces, estas situaciones jurídicas de propiedad van a permitir aplicar procedimientos especiales, ¿no? De formalización, que justamente es el caso un procedimiento, por ejemplo, de prescripción adquisitiva, procedimiento integral, tracto sucesivo, abandono y una serie de procedimientos que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, en un diagnóstico de un centro poblado, lo importante es definir qué clase de propiedad está ocupando.
para poder, a partir de esa propiedad, aplicar el procedimiento adecuado, aplicar el procedimiento que permite la formalización de este centro poblado. Por supuesto que el procedimiento es gratuito, pero existen situaciones, y acá viene el comentario con respecto al tema de especialidad, de que ciertos centros poblados o asentamientos humanos o posesiones informales pueden verse comprometidos en pagos de terrenos, es decir, pueden pagar por el terreno, no al ente formalizador, sino al propietario del terreno en el caso de propiedad privada. Ejemplo, si un grupo de personas está en un centro poblado y resulta que no tiene el plazo para la prescripción o el procedimiento integral, que es 10 años y está 8 años, podría aplicarse un procedimiento que se llama conciliación, donde los representantes del centro poblado se pongan de acuerdo con los propietarios del terreno para llegar a un precio sobre el metro cuadrado. Ese acuerdo de voluntades permite su saneamiento físico legal. Al final las personas van a tener que pagar por su lote, pagarle por supuesto al propietario privado. Esta situación que estoy presentando se llama conciliación. Es un acuerdo entre las partes, para lo cual hay todo un procedimiento para acordar y emitirse un acta de conciliación. Y al final, si la persona quiere su título de propiedad, va a tener que pagar el valor del terreno ya concertado. Por ejemplo, si el acuerdo conciliatorio llega a $2 el metro cuadrado y el lote tiene, digamos, 100 metros cuadrados, van a tener que pagar $200, un promedio de 790 soles para ser propietarios del lote. Entonces, ese es un procedimiento de conciliación que también es válido. No solamente el ente formalizador, la municipalidad o COFOPRI, titula directamente, sino hay mecanismos por los cuales los moradores, los poseedores de asentamientos humanos podrían ir en un procedimiento de este tipo y pagar el valor del lote directamente y después inscribirlos en registros públicos, ¿no? Eso de alguna manera es parte de un procedimiento especial que vamos a ver. Entonces, los centros poblados necesitan pues un reconocimiento, tienen que ser reconocidos, ya hemos dicho, el ente formalizador se encarga de reconocerlos, tienen que tener una estructura urbana, ¿no? Tienen que ser configuración urbana, se reconoce también el tema de los usos, ¿no? Los equipamientos urbanos, los colegios, los parques, todo lo que está al interior. Estos lotes tienen diferentes usos, ¿no? Puede ser vivienda, comercios, casa huerta. Existen al interior documentos de posesión y documentos de propiedad, indistintamente, ¿no? Además, estos documentos permiten otorgar cierta situación jurídica especial para el otorgamiento de un título de saneamiento de propiedad. Pero también hemos dicho de que en estos centros poblados se puede advertir o ubicar partidas registrales, ya sea de lote o de manzanas, que están al interior del centro poblado y que deben ser incorporadas en el plano de trazado y lotización. Y en el tema de saneamiento, de alguna manera se crea una oportunidad al realizarse estas coordinaciones con todos los dirigentes, con las autoridades, de alguna manera del centro poblado, las autoridades políticas, ¿no? Los tenientes gobernadores, los gobernadores, que permitan de alguna manera optimizar el proceso de formalización, ¿no? La participación del mayor grupo de personas o de representantes permite generar pues un ambiente mucho más sólido para el tema de la formalización, ¿no? Ahora, estos, estas coordinaciones también van con las empresas de servicios y en caso tiene el tema de agua, luz, gas o cualquier otro servicio, también se cuenta con este apoyo para que se brinde la información respectiva con respecto a los lotes, ¿no? Ahora, esto va a conllevar de que el equipo técnico del ente formalizador realice una inspección en campo y en él va a determinar en esta inspección aspectos técnicos que podrían limitar el proceso de formalización, una zona arqueológica, una zona de riesgo, una falla geológica, un relleno, una faja marginal. Entonces, eso ya se verifica en campo. Pero además, en la etapa de saneamiento se va a tener que hacer un levantamiento geodésico, topográfico, la verificación de lote por lote y también el tema de la edición, ¿no? Que se va a editar los lotes levantados. Porque en esta etapa de saneamiento se realiza la elaboración de la planimetría, plano perimétrico y plano de trazado de lotización como parte del producto que se va a ir al registro de la propiedad, ¿no? Al registro de predios. Entonces, el levantamiento de información lote por lote o lo que se llama preempadronamiento
es una de las etapas por las cuales el equipo técnico detecta derechos de propiedad, ya sea inscritos o no inscritos. Entonces, al momento de la bajada a campo, tocar casa por casa, se va a recoger documentación donde acredite derechos de propiedad o derechos de posesión sobre el lote, ¿no? Además, se va a llenar una ficha de trabajo que va a permitir identificar al lote, al titular, a las personas que están de alguna manera que se van a adquirir este derecho de propiedad otorgado por el Estado, ¿no? Entonces, además se hará el tema de la elaboración del plano perimétrico, plano de trazado de lotización, se hará lo que se llama la consistencia, ya teniendo los planos bases, se va a campo y verifica lote por lote en la etapa de saneamiento para que los lotes concuerden con la realidad. Y eso se llama consistencia o lo que se llama control de calidad en campo, ¿no? Se ubican las propiedades inscritas, las no inscritas, se hace una especie de recuento para poder migrar esa información del CIR al SAR. Se definen los derechos de las personas que tienen documentos imperfectos o escrituras públicas y se definen si hay subdivisiones, acumulaciones u otros actos administrativos realizados por la municipalidad. Entonces, toda esta información va a conllevar la elaboración de un plano base, un PTL, plano de trazado y lotización, que se va a inscribir en el registro de predios, ¿no? Como parte del proceso. Entonces, llega el trabajo de gabinete, se elabora la base de datos de toda la información recopilada, se hace referencia al plano perimétrico, se levantan las cabezas de manzana, se edita el PTL, el plano de trazado de lotización, se publican estos planos para que las personas tomen conocimiento de que puede haber un error en estas medidas de lotes y puedan hacer o realizar su oposición. Y si no hay ninguna contingencia, ningún problema de oposición, generar el informe de saneamiento, ¿no? Positivo, por supuesto. Entonces, dentro de las actividades del registro, que necesariamente se tiene que ir al registro a realizar toda una labor de búsqueda de información, se va a hacer un barrido de información de las partidas registrales, una búsqueda por nombres, una búsqueda por nombres de calles, que también hay esa opción en registros, la búsqueda gráfica en las oficinas de catastro de los planos que cuente pues esta oficina para publicitar la zona de trabajo, recopilación de títulos archivados, consulta de índices de propietarios y de propiedades, ¿no? Como parte del trabajo que se haga. En la parte técnica se realizarán las rectificaciones de áreas medidas perimétricas si en caso el plano ya se encuentra inscrito. Si el plano lo escribió la municipalidad, se pueden hacer rectificaciones sobre ese plano inscrito, ¿no? Y se aplican los procedimientos de saneamiento físico legal, ya sea sobre propiedad privada o sobre propiedad comunal. Se rectifican los planos de trazado de lotización de estos predios matrices, se le da el tratamiento respectivo a los lotes de equipamiento para darle lo que se llama el título de afectación en uso. Y en el caso de zonas arqueológicas, zonas de riesgo o faja marginal, se solicita a las entidades técnicas los informes respectivos, el informe de riesgo, el IAR, ¿no? O el informe de zonas arqueológicas, para poder definir si el pueblo, el predio matriz, el centro poblado, se encuentra afectado. Muy bien, entonces se hace la publicación del plano para que tomen conocimiento las personas del centro poblado y puedan presentar su oposición si no están de acuerdo con algún dato consignado. Se identifican los lotes que se encuentran inscritos, se identifican los lotes que tienen escrituras públicas, se identifican los lotes que solamente son simple posesión para poder diferenciarlo en el momento de la emisión del título o el otorgamiento del derecho de propiedad. Muy bien. Además, se hace lo que se llama la reconstrucción de las manzanas, pero la reconstrucción a partir de la información que figura en el registro de la propiedad. Ya hemos dicho de que hay mucha información en el registro que no está plasmada en un plano, en una planimetría o en una base gráfica. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es plasmar toda esa información literal que aparecen en las partidas, en las fichas, y ponerlas justamente dentro de una base gráfica digital. Esta base gráfica, es una base gráfica de propiedades propia del ente formalizador. El ente formalizador forma o crea o implementa una base de este tipo para poder hacer de alguna manera el tema de las superposiciones o ver qué predios ya cuentan con título de propiedad. El plano que se levante en un centro poblado va a tener todas las características urbanas, ¿no? No va a haber especificaciones técnicas de alguna manera regidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Acá simplemente se va a tomar la realidad existente en campo.
y los pasajes, las áreas de vía van a ser variables, ¿no? Los lotes sí tienen que ser de alguna manera recogidos en su realidad exacta, ¿no? Lotes de vivienda, lotes de equipamiento. Entonces, ese es el plano que se debe inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, en el saneamiento del predio, del centro poblado vamos a tener que emitir la resolución con los planos, ¿no? El plano de trazado de lotización que debe contemplar este plano y la resolución reflejar los usos y costumbres del lugar, ¿no? Con respecto a los lotes que se van a inscribir. Comprender los lotes individuales adquiridos por terceros. Puede incluirse lotes inscritos y lotes no inscritos dentro de este plano. También se puede incluir lotes o ambientes con solución de continuidad. Este tema está vinculado mucho a los centros poblados. Por ejemplo, la manzana lote uno tiene un área de 100 metros cuadrados, pero resulta de que no tiene cocina. La cocina no está dentro de estos 100 metros. Entonces, ¿qué ha hecho el poblador o el ocupante? Ha comprado un espacio, digamos, a 2 manzanas, a 2 cuadras, un espacio para hacer su cocina. Entonces, eso también le pertenece. Entonces, acá hay un ambiente con solución de continuidad. No están juntos. Cuando hablan de solución de continuidad es que estos dos lotes no están juntos. Su cocina no está junto a su vivienda. Entonces, estas situaciones son características de los centros poblados. Ahí, de alguna manera, se le realiza un proceso de titulación de los dos ambientes. Y en consecuencia, en los centros poblados no se aplica el tema de la doble propiedad o lotes mayores a 300, ¿no? Y se entregan títulos de propiedad y títulos de saneamiento de propiedad. Muy bien, entonces, en el tema de la titulación individual se va a realizar una actividad que se llama el empadronamiento de la verificación. Se va a hacer la calificación y como resultado de esta calificación por parte de los abogados calificadores, se va a tener poseedores aptos para la emisión del título de propiedad, propietarios declarados aptos para la emisión del título de saneamiento de propiedad y predios declarados en contingencia, ¿no? Aquellos que no se van a formalizar y que se necesita nuevamente bajar a campo para poder levantar este inconveniente, esta contingencia o estado situacional. Muy bien, y al final, el centro poblado se va a entregar un título de propiedad o un título de saneamiento de propiedad, que es ya la parte final del proceso y este título se inscribe en el registro de la propiedad. Títulos que de alguna manera recogen todo el proceso de formalización hasta su inscripción en el registro de predio como parte del proceso. Entonces, hemos dicho de que el ente formalizado va a emitir una serie de documentos. Estos documentos se llaman instrumentos de formalización y pueden ser títulos de propiedad, títulos de afectación en uso, títulos de saneamiento de propiedad, instrumentos de rectificación o instrumentos de transferencia. Necesariamente es una entidad del Estado, ¿no? Antiguamente había una entidad que era INACE, en los años 80, que se dedicaba a construir viviendas, ¿no? Y a adjudicarlas, a darlos en derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos muchos programas a nivel de Lima, por ejemplo, tenemos el de Previ, el de Julio Cetello, las Torres de Lima Tambo, y una serie de programas donde ENACE es el titular de estos terrenos. Siendo entidades del Estado titulares de los terrenos, el ente formalizador, en este caso COFOPRI, no puede titular, no puede otorgar derechos de propiedad, porque quien va a otorgar esos derechos es justamente la entidad propietaria del terreno. Entonces, en los programas de vivienda del Estado, como parte del proceso, se ha creado un marco normativo por el cual permite a COFOPRI actuar como asesor técnico legal, no como propietario del terreno, sino como asesor técnico legal. Únicamente es asesor técnico legal. Y de alguna manera, esta función que tiene de colaborar, ayudar y gestionar, permite que el programa de vivienda, el dueño de los lotes, el dueño del terreno, ENACE, por ejemplo, ¿no? Para hablar más claro, ENACE puede inscribir sus títulos de propiedad a las personas que les entregó. Por ejemplo, en las Torres de Limatambo, acá en San Borja, las personas que tienen un contrato de compra con ENACE, a través del proceso de formalización, pueden inscribirlo en registros públicos. Si tenemos un programa de vivienda en Ayacucho, igual, tiene el contrato, automáticamente se puede inscribir ese contrato en el registro de la propiedad en Ayacucho, en Huamanga. Entonces, así, a nivel nacional hay una serie de programas donde el ente formalizador colabora, ayuda en la parte técnica y legal para que pueda el propietario del programa inscribir estos derechos de propiedad individual. Entonces, el objetivo de este proceso de formalización de los centros, de los programas de vivienda del Estado,
es realizar dos actividades. Uno, el tema matriz, ¿no? Sanear el tema del plano perimétrico, plano de trazado, no titular, sino ayudar a modificar y escribir el tema de las nuevas medidas a través de un levantamiento topográfico, a través de un levantamiento geodésico, y al final ayudar o colaborar a que el propietario del programa, en el ejemplo que hemos puesto, ENACE, o puede ser pues la Caja del Pescador, o puede ser la SBN, puede inscribir los contratos o títulos otorgados por esta entidad. Ahí COFOPRI no interviene como ente titulador, es decir, no va a emitir el título. El título ya está establecido a través de un contrato de compra-venta, contrato de adjudicación. Lo que falta es inscribir ese contrato. Entonces, en esa acción de inscribir, justamente está el valor agregado del apoyo que da COFOPRI para lograr la inscripción en forma gratuita de estos contratos. Entonces, todo programa de vivienda o conjunto habitacional que sea celebrado a nivel nacional por un ente del Estado, no particulares, ojo, no una empresa privada, no un particular, sino una entidad del Estado, que puede ser pues un organismo, una institución, un fondo de vivienda, cualquiera que pertenezca al Estado, automáticamente estaría dentro de este procedimiento especial para poder llegar al tema de la titulación. Y el objetivo del ente formalizador es que al final colabore para que se inscriban los lotes individuales en el registro. Entonces, la participación de COFOPEL en estos programas de vivienda es solamente de asesoría técnica legal. Entonces, estos programas comprenden una serie de alguna manera, de entidades, una serie de entidades que de alguna manera en su momento han realizado procesos de adjudicación, procesos de desarrollo inmobiliario, ¿no? De construcción, y que los lotes aún siguen a nombre de estas entidades. Entonces, lo que se busca es que estas entidades concluyan con el proceso de titulación, entreguen los contratos de compraventa, las escrituras, y se puedan inscribir en el registro de la propiedad, ¿no? Y esto va desde las primeras entidades encargadas de vivienda, entre ellas ENACE, la Junta Nacional de la Vivienda, la Corporación Nacional de Vivienda, pasando por el tema de los gobiernos regionales, las municipalidades y otras entidades que también se dedicaron en su momento a la construcción de viviendas. Muy bien. Entonces, en esta primera parte de formalización integral en los programas de vivienda del Estado, lo que se busca es la inscripción del plano perimétrico y el plano de trazado de lotización. Y si hay que modificarlo, hay que rectificarlo, COFOPRI lo va a hacer, pero teniendo presente de que la titularidad le pertenece a una entidad del Estado. Esa es la condición. Si la titularidad de una habilitación, de un programa, le pertenece, digamos, a una empresa privada, por ejemplo, los portales, ahí COFOPRI ya no puede participar. Solamente los programas de vivienda, por eso indica programas de vivienda del Estado, no dice programa de vivienda particular, programas de vivienda del Estado. Entonces, en ese momento puede participar como asesor técnico legal para que pueda cumplir el objetivo de realizar la titulación de todos los lotes que están en el interior. Ahora, en la parte individual, lo que hace es que esos documentos emitidos por estas entidades, por estos, digamos, programas, se pueden inscribir en forma gratuita y no vaya a un tema de onerosidad. Entonces, utiliza todos los mecanismos necesarios COFOPRI para que esos contratos de compra-venta, esas escrituras públicas otorgadas por el ente propietario, puedan inscribirse directamente en el registro de la propiedad. Ese es el objetivo. Entonces, lo que se va a gestionar es la inscripción de los documentos de propiedad otorgados por el titular o dueño de este programa de vivienda del Estado. Ese es el objetivo que se busca para estos casos especiales. Muy bien, entonces al final se van a entregar los títulos de propiedad, por supuesto, del titular del programa a favor del adjudicatario, del poseedor del predio, y esos títulos o esos documentos, esos instrumentos se inscribirán en el registro de la propiedad, ¿no? Y ese es el objetivo, de alguna manera final, del ente formalizador, de poder buscar de que estos documentos lleguen al registro de la propiedad para su, digamos, publicidad respectiva. Ahora bien, en el tema de los programas de vivienda, COFOPRI es competente para ingresar y hacer el proceso uno, el proceso 2, ¿no? Y los títulos, perfecto. Colaborar con esa entidad.
pero en el 2013 salió una norma por la cual el Decreto Supremo 282/2013 F, por la cual se crea una entidad parecida a COFOPRI, ¿no? Dedicada al tema de realizar saneamiento físico legal. Se crea una comisión ad hoc por la cual esta comisión realizaría todo el proceso de formalización, desde el proceso integral hasta el proceso individual. Entonces, a partir de esta fecha, el 2013, COFOPRI pierde competencia en los programas de vivienda donde existan fondos de UTEFONAVI, FONAVI, ¿no? En general, todo lo que es cuenta FONAVI. Ahí COFOPRI ya no puede intervenir porque existe este ente especializado, esta Secretaría Técnica, esta comisión ad hoc, que se dedica a realizar la misma función que COFOPRI. Entonces, hasta la fecha, este decreto supremo sigue vigente, no se ha modificado, motivo por el cual ahí hay una limitante en algunos programas de vivienda donde no puede ingresar COFOPRI por constituir fondos de FONAVI. Muy bien. El otro procedimiento especial son de las urbanizaciones populares, ¿no? Las urbanizaciones populares en realidad son las famosas habilitaciones urbanas. Habilitaciones urbanas que se dan a nivel nacional donde personas naturales o personas jurídicas realizan lo que son procesos de emprendimiento para generar vivienda, ¿no? A través de los procesos de habilitación urbana a cargo de las municipalidades. Si una persona natural que tiene un terreno, digamos, de 10 hectáreas, quiere lotizarlo, necesita realizar el procedimiento de habilitación urbana ante la municipalidad distrital. Ahí va a aplicar de alguna manera el Reglamento Nacional de Edificaciones y todas las normas de la Ley de Habilitación de la 29090 para poder fraccionar los lotes, independizar los lotes y que al final este propietario pueda vender y transferir los lotes a los ocupantes o a los compradores o a los adjudicatarios. Entonces, en ciertas situaciones especiales, las urbanizaciones populares, la ley los identifica como asociaciones o cooperativas de vivienda, únicamente a ellas, asociaciones o cooperativas de vivienda o asociaciones pro vivienda dedicadas a la adjudicación de lotes a sus socios. Este pequeño grupo, en realidad es el que va dirigido el tema de la ayuda, de esta colaboración, de esta asesoría. Entonces, a este grupo es donde COFOPRI va a asesorar para ayudar a concluir su proceso de formalización, para que ellos puedan lograr que cada uno de los socios de estas asociaciones y cooperativas de vivienda sin fines de lucro puedan obtener su título de propiedad inscrito en el registro registro de predios. Entonces, primera regla, que el tema de las organizaciones populares solamente son asociaciones y cooperativas de vivienda, y segundo, es un grupo muy reducido del tema de habilitaciones urbanas. Y un segundo momento es entender de que acá el propietario del terreno y de los lotes es la asociación de vivienda, no es COFOPRI. COFOPRI no es propietario de nada. Acá solamente lo que hace COFOPRI es gestionar, ayudar, colaborar, asesorar. No es propietario de los terrenos. Entonces, se crea un marco especial para el tema de las famosas urbanizaciones populares o los famosos, digamos, estas habilitaciones urbanas especiales para las asociaciones o cooperativas de vivienda. Esta función es otorgada mediante ley con el Decreto Supremo 031/99/MTC, que crea un reglamento especial para el tratamiento de estas asociaciones o cooperativas de vivienda. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este proceso especial? Es de que se realice en forma integral y en forma individual el proceso de titulación, tan igual como los programas de vivienda anteriores. Pero acá se va a trabajar necesariamente con las leyes de habilitación urbana. Es decir, COFOPRI no va a modificar las resoluciones emitidas por la municipalidad que tengan relación con la habilitación urbana. Lo que va a hacer es, se va a adecuar a la habilitación urbana municipal, llevándola de alguna manera, llevando la resolución al registro para que se inscriba, generando lotes en la recepción para que se inscriba en el registro de la propiedad. Entonces, es utilizar el marco jurídico de las normas de habilitación urbana, pero
para mejorarlas y sobre todo inscribir los planos en el registro de la propiedad. Entonces, este grupo de urbanizaciones populares son aquellas cooperativas, asociaciones de vivienda, ¿no? Junta de propietarios, junta de compradores o cualquier otra denominación asociativa sin fines de lucro que no puedan realizar un proceso de formalización y titulación. Es decir, solamente son dueños del terreno, han hecho la habilitación, pero no llegan a inscribir los lotes individuales. Entonces, frente a esos problemas, COFOPRIS sale para ayudar, colaborar, gestionar, orientar a estos grupos, a estos cooperativas, asociaciones, junta de propietarios para que puedan inscribir sus derechos individuales. Entonces, ese es el objetivo en los programas de vivienda. Entonces, dentro de los programas de vivienda, dentro, disculpe, de las urbanizaciones populares, se realiza un proceso necesariamente de habilitación urbana. Tiene que haber un proceso de habilitación urbana con la ley 29090 y su reglamento el 029/2019 de vivienda, ¿no? ¿Ante quién? Ante la municipalidad, donde se van a aprobar que la aprobación de la habilitación del proyecto y la recepción de obras, donde concluye el tema de la habilitación y la independización de los lotes. Ahora bien, de todo el grupo de habilitación urbana, cierto sector es el que va a constituirse lo que se denomina urbanización popular. Solamente el grupo de las asociaciones y cooperativas de vivienda sin fines de lucro son denominadas urbanizaciones populares. Los otros grupos de habilitación no están considerados dentro del marco de la ley, solamente las asociaciones cooperativas de vivienda y cooperativas de vivienda. Entonces, la organización popular en sí son asociaciones de vivienda, asociaciones pro vivienda o cooperativas de vivienda. Hacia ellos va el tema de la asesoría. A ellos va a tenerse que asesorar. Entonces, en este proceso se va a hacer tres etapas: el diagnóstico, la promoción y difusión y el saneamiento de la propiedad, como parte, digamos, del trabajo en sí que se va a realizar, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, como saben, se va a definir realmente si la propiedad le pertenece a ellos. Existen a veces urbanizaciones populares que no son dueños de sus terrenos, del lote que están en posesión. Entonces, tiene que definir necesariamente la titularidad del terreno, que son titulares, que son propietarios, que le han comprado a un propietario registral o extrarregistral y que ese es el sustento de su derecho de propiedad. En el diagnóstico se analiza toda esta situación. Entonces, teniendo como, digamos, base el diagnóstico, se van a definir tres situaciones especiales por las cuales se identifica a una organización popular. Primero, que tenga la personería jurídica, ¿no? Persona jurídica, asociación de vivienda, Las Castañas, partida 121212 del registro de personas jurídicas. Después, el segundo elemento, respecto a la propiedad del predio matriz, es decir, son propietarios del predio que están ocupando. Le compraron a un parcelero o a un agricultor. Entonces, esta asociación de vivienda Las Gaviotas es propietario en la ficha registral 808080, ¿no? De 10 hectáreas. Entonces tiene el segundo componente. Y el tercer componente es haber realizado o haber gestionado un proceso de habilitación urbana ante la municipalidad. Con estos tres elementos se identifica al tema de la urbanización popular. Se ve el tema de que se trata de una asociación definida como urbanización popular. Se establece, pues, si tiene personería jurídica inscrita, ¿no? Si los representantes, la representación está vigente, qué órgano lo representa, si tienen las facultades para poder decidir y sobre todo para poder presentar su solicitud. Este procedimiento es a solicitud de parte. Tienen que estar de acuerdo los integrantes de esta asociación o cooperativa de vivienda, ¿no? Y en el tema de propiedad hay que determinar realmente que ellos son propietarios del terreno. Puede ser que sea una asociación que los documentos que tienen en realidad no llevan a que sean titulares del terreno. Entonces serán considerados como una posesión informal. Pero el trabajo que se hace en este análisis, en los programas, en estas organizaciones populares, es justamente determinar los derechos de propiedad sobre el suelo para poder continuar con el proceso de formalización. Entonces, además también se verá el grado de avance de la habilitación, si aprobaron la resolución, si está falta hacer de estudios de campo, o si esa resolución se anuló o se declaró la nulidad de oficio. Entonces, todos esos datos
son importantes tener presente en el proceso de habilitación. Y al final se tendrá pues que la información del plano de habilitación que se encuentra inscrito, que se encuentra ya aprobado con una resolución administrativa y que permita rectificarla, subsanar algún error, darle coordenadas UTM para su inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, se elabora el informe de diagnóstico técnico legal donde indica la procedencia de continuar con este proceso de formalización en urbanizaciones populares y que ha sido solicitado por el mismo grupo, por esta Asociación de Vivienda de las Gaviotas, para que COFOPRI intervenga y pueda gestionar asesorando al presidente de la asociación o al comité de saneamiento físico legal. Entonces, se hace la promoción y difusión informando a la población de que el ente formalizador va a ingresar a esa zona y va a hacer, de alguna manera, ayudar para que la gente obtenga su título de propiedad. Estas asambleas van a definir exactamente la competencia, van a definir de qué la participación del ente formalizador dentro de su estructura, dando justamente el permiso necesario para que se puedan realizar los actos registrales que permitan la inscripción, ¿no? Lo que faltaría realizar, automáticamente lo va a asumir el equipo de saneamiento. Entonces, este asesoramiento es un asesoramiento integral, es un asesoramiento técnico-legal. Se va a modificar si es necesario el plano perimétrico y el plano de trazado de lotización. Y en la parte legal se va a lograr una resolución que lleve o que canalice la resolución de habilitación urbana. Muy bien. Entre las acciones de saneamiento que se puede hacer técnico está la rectificación del plano perimétrico, el tema de eliminación de superposiciones, la rectificación del plano de trazado de lotización, la definición de áreas de compensación y el tema de las zonas de riesgo tendrán que ser excluidas del plano de habilitación. Muy bien. Entonces, las modificatorias que puede hacer COFOPRI frente a planos de habilitaciones urbanas es a nivel de plano perimétrico y plano de trazado de lotización, que se van a inscribir en el registro de la propiedad. Ahora, en el tema de rectificación de plano perimétrico y plano de trazado de lotización, se debe contar con la información, por supuesto, hacer un levantamiento, verificar el título archivado, los planos que se presentaron en la municipalidad, se elabora un diagnóstico de la base de información de todos los títulos otorgados. Puede ser que ya insistan derechos inscritos sobre esa partida. Se hace una inspección de campo, se hace un requerimiento para el tema de topografía y geodesia para determinar si el plano levantado concuerda con la realidad y si no es así, hay que hacer la rectificación. Se define el plano perimétrico y el plano del trazado de la utilización y se hace el control de calidad de toda esta información a través de la consistencia. Entonces, para el tema de la documentación que se va al registro, necesariamente va a haber una presentación de documentación relacionada a la habilitación urbana. Lo único que va a hacer COFOPRI es elaborar un oficio presentando los documentos que garanticen el tema de la habilitación urbana. Es decir, la resolución de COFOPRI va a contener los documentos de la habilitación urbana, por ejemplo, la aprobación o del tema de la recepción de obras o de la inscripción de la habilitación urbana. Entonces, eso va a estar contenido en la resolución de COFOPRI, además del plano perimétrico, del plano de trazado de lotización y una copia certificada y el plano expedido por la autoridad municipal. Ese plano de habilitación urbana y el plano de recepción de obras van a formar parte del expediente técnico que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, eso de alguna manera es el tema de las famosas urbanizaciones populares. Otro procedimiento especial son los centros urbanos informales. Los centros urbanos informales, de alguna manera, son estructuras especiales donde las personas que están sobre cada uno de los lotes, que ocupan cada uno de los lotes, en realidad son propietarios, ya sea propietarios con documentos privados de propiedad o escrituras públicas o con derechos y acciones, donde han adquirido parte del terreno matriz, parte del terreno del propietario privado, pero que no lo pueden independizar. Entonces, su situación es, pueden independizar sus predios, siguen, digamos, ligados al propietario matriz. Entonces, los centros urbanos informales es una problemática generalizada a nivel nacional, se ha extendido
¿no? En muchas partes de nuestro país, donde propietarios de predios rústicos generalmente comienzan a fraccionar o dividir sus predios sin necesidad de hacer habilitación urbana y comienzan a venderlos, ¿no? Las personas compran estos lotes pensando que a futuro lo van a independizar y han pasado años, por ejemplo, toda la zona de Chuquitanta, de Cerro Camote, la zona de Canta Callao, acá en Lima, prácticamente están frente a esta figura, ¿no? De los centros urbanos informales. Le han comprado al propietario, pero no pueden realizar la independización, salvo el tema de la prescripción adquisitiva individual. Pero es una situación que está latente a nivel nacional y que necesita, pues, una regulación especial. Entonces, el primer intento de poder solucionar este tema de los centros urbanos informales fue la ley 26878, donde estableció de alguna manera una definición de lo que era un centro urbano informal, los famosos CUI, ¿no? Y que de alguna manera, después de la dación de esta ley, se iba a emitir un reglamento por la cual se creaba todo un procedimiento especial para su independización, inscripción en registro de la propiedad. Pero no se dio, quedó ahí de alguna manera suspendido en el tiempo sin una regulación especial para efecto de incorporar en un proceso de formalización. Pero en el 2008 sí salió una norma, el 030-2008 Vivienda, que sí otorgaba o definía un reglamento para el centro, para los procedimientos de centros urbanos informales. Entonces, se creó un procedimiento por el cual se aplicaba el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, para lo cual los integrantes de este centro urbano informal deberían primero unirse, formar. Si son 100 integrantes, los 100 de alguna manera constituirse como una asociación de vivienda, ¿no? Una persona jurídica, solicitar al ente formalizador la prescripción adquisitiva y una vez que sean titular esta asociación de todo el predio matriz, realizar un proceso de habilitación urbana ante la municipalidad. Y una vez inscrita esta habilitación, ya se van a independizar los lotes individuales a favor de cada uno de los integrantes del centro urbano informal. Entonces, este ya es el procedimiento especial establecido para este caso de los centros urbanos informales, ¿no? Aplicable desde el año 2008 con el 030-2008 Vivienda. Entonces, acá se solucionaba, o con este procedimiento se solucionaba todos los temas de los famosos centros urbanos informales. Muy bien. Para realizar este proceso de saneamiento de centros urbanos informales, se pide de que se constituya como asociación de vivienda. Este grupo de compradores de lotes con escrituras públicas o con documentos de transferencia de propiedad debe primero constituirse en asociación de vivienda. Es el primer requisito, para lo cual tendrán que ir a SUNAR y solicitar su inscripción a través de un acta de constitución y generar la personería jurídica. El segundo requisito es de que una vez que sean personas jurídicas, realicen el proceso de prescripción adquisitiva de dominio del predio matriz, para lo cual deberán adjuntar o presentar su solicitud al ente formalizador. El tercer requisito es someterse después de ser propietarios o declarados como propietarios por prescripción adquisitiva, sería someterse al trámite de la habilitación urbana, ¿no? Entonces tendrán que elaborar el expediente técnico a fin de presentarlo ante la municipalidad. Después, dentro de los acuerdos que se tomen para el tema de la formalización, está el compromiso a formalizar el derecho de propiedad de los lotes individuales a favor de sus integrantes. Entonces, la entrega de los contratos de adjudicación a favor de los integrantes es previa a la iniciación de este procedimiento. Ahora bien, la asociación de vivienda deberá estar conformada por la totalidad de los ocupantes. Ese es un requisito esencial. Todos tienen que estar. Si son 100 ocupantes o poseedores, la asociación tiene que constituirse con los 100. No puede ser 99, 98, no. Tiene que ser la totalidad para que surta efecto este procedimiento. Entonces, necesariamente en el acta de asamblea tienen que estar presentes todos los integrantes de este grupo que se va a aplicar este procedimiento especial. Muy bien. Entonces, en el tema de los centros urbanos informales, donde el propietario privado de un predio matriz elabora un plano base, un plano en tiza, en campo, sin necesidad de una habilitación, comienza a vender.
sus lotes por contratos de compraventa, escrituras públicas, minutas, comienza a vender cada uno de sus lotes. Entonces, esa es la figura del centro urbano informal. Ahora, también el propietario de este predio matriz, de este predio inscrito en registros públicos, puede también vender derechos y acciones, pero también vender por contrato de compraventa, por minutas, ¿no? O por escrituras públicas. O generarse al interior lo que se llaman resoluciones de habilitación urbana de oficio, que también es parte, digamos, del procedimiento mismo. Entonces, ¿qué salida tienen estas personas que viven en los centros urbanos informales? Bueno, la salida que se les ha dado es a través del tema de la prescripción adquisitiva de dominio, pero a nivel notarial. Muchas de estas personas que tienen esta condición están recurriendo a los notarios para hacer su proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de poder, de alguna manera, independizar sus lotes en forma ya particular a través del procedimiento de prescripción. Muy bien. El otro procedimiento que de alguna manera recoge esta situación de imperfección con respecto a la ocupación del suelo, especialmente sobre terrenos de propiedad privada, es el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y el procedimiento integral y simplificado de declaración y regularización de la propiedad. ¿No? Son dos procedimientos presentes en la ley especial, ¿no? El primero en el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda y el segundo en el Decreto Supremo 002/2021 Vivienda, ¿no? Cada uno con características especiales. Muy bien. Estos dos procedimientos especiales de adquirir la propiedad de un propietario privado parte de la generación de que necesariamente tiene que existir una propiedad particular, una propiedad de un tercero. Es decir, la prescripción adquisitiva y el procedimiento especial no se aplica sobre terrenos del Estado o terrenos que no tienen antecedentes registrales o sobre terrenos de comunidades campesinas y nativas. No se aplica. La prescripción se aplica sobre un terreno inscrito o no inscrito a favor de un particular, de un tercero. Ahí sí opera el tema de la prescripción. Pero para aplicar la prescripción, la persona tiene que estar, el que va a ganar por prescripción el lote, tiene que estar en posesión del mismo. Tiene que ser poseedor. No puede ser una persona que no tenga posesión prescribir. Es decir, solamente por tener un documento, una constancia de posesión, pueda prescribir un lote que no está ocupando. Entonces, el elemento esencial para el tema de la prescripción es la posesión y su plazo de posesión misma, que en el caso de tema urbano exige una posesión mínima de 10 años para poder aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la propiedad y posesión son elementos básicos para estos procedimientos. Ahora, se puede realizar en forma masiva procedimientos de prescripción o procedimiento integral y simplificado sobre posesiones informales, centros urbanos informales, habilitaciones urbanas, urbanizaciones populares, pero tiene que haber siempre una condición de poseedor. Se tienen que prescribir las zonas ocupadas o en posesión. Tiene que haber necesariamente una condición de poseedor del predio para poder aplicar o ejecutar este procedimiento especial. Muy bien, entonces... Se exige para estos procedimientos de prescripción adquisitiva o procedimiento integral y simplificado que estos grupos urbanos, que son masivos, ¿no? Un grupo, de alguna manera, un centro poblado, un asentamiento humano, camino real de 100 lotes o de 200 lotes, pueda realizar su saneamiento y la entrega de títulos de propiedad sobre un predio que ocupan de propiedad privada, para lo cual se exige que tengan una antigüedad al 31 de diciembre del 2021. Esa es la fecha límite de formalización, 31 de diciembre del 2021. Y además cumpla con el requisito de los 10 años de posesión. Entonces, esos dos requisitos tienen que estar presentes en este proceso de formalización para que de alguna manera puedan obtener su título. Entonces, existen dos procedimientos especiales en propiedad privada. Uno que se llama prescripción adquisitiva de dominio y otro procedimiento que se llama procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Tienen cada uno un marco regulatorio especial, no es el mismo en la misma ley. Por un lado, en la prescripción tenemos la ley 28687 y su reglamento, el decreto supremo 0206/2006 Vivienda.
Y en el caso del procedimiento integral y simplificado, tenemos su marco legal, la Ley 31056 y su reglamento, el Decreto Supremo 02-2021 Vivienda. En el primer caso, en la prescripción, solamente se aplica sobre urbanizaciones populares y centros urbanos informales. Y en el caso de posesiones informales, asentamientos humanos, centros poblados o todo lo que es informalidad, se aplica de alguna manera este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, estos nombres se diferencian por el grado de aplicación normativa, cada uno en sus diferentes esquemas de trabajo. Muy bien. Entonces, este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad tiene una serie de etapas, ¿no? Las principales son la calificación, el diagnóstico técnico legal y el saneamiento físico legal. Entonces, estas etapas, de alguna manera, lo que buscan es darle un desarrollo específico al tema de propiedad privada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la calificación con la presentación de la solicitud y la calificación de la solicitud, porque este es un procedimiento a pedido de parte, ¿no? A pedido de parte, tiene que haber una solicitud previa para que el ente formalizador ingrese a realizar este procedimiento. En el diagnóstico técnico legal tenemos la recopilación de la información, la georreferenciación, levantamiento topográfico, levantamiento de información en campo, consultas a entidades, estudio de partidas registrales y títulos archivados y el informe de diagnóstico técnico legal como parte del proceso. Y en el saneamiento tenemos la anotación preventiva en la partida del propietario privado, la notificación de la pretensión, elaboración de planos, elaboración de planos calificación individual, emisión de resolución, emisión de instrumentos de formalización e inscripción. Muy bien. El marco jurídico ya lo hemos visto. Para el tema de la prescripción adquisitiva es el Decreto Supremo 06-2006 Vivienda. Para el tema del procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad es el Decreto Supremo 02-2021 Vivienda, que son los dos marcos regulatorios con respecto a estos procedimientos especiales. Muy bien, entonces, cada procedimiento debe estar separado. No pueden haber procedimientos de prescripción sobre terrenos de alguna manera que no estén comprometidos en el tema de posesiones informales. Es decir, para la posesión informal, para un asentamiento humano, pueblo joven o centro poblado, el nombre que recibe es procedimiento integral y simplificado de declaración y regulación de la propiedad. En el caso de una urbanización popular o un centro urbano informal que quiera hacer prescripción, se va a llamar procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, cada uno ya tiene un nombre separado y es el nombre correcto que deben utilizar. Entonces, COFOPRI, al igual que las municipalidades provinciales y distritales, pueden realizar estos procedimientos. Están, de alguna manera, comprometidos y tienen un marco regulatorio especial que les permite, por competencias, realizar estos procedimientos. Pero lo único que se pide como condición es que estos procedimientos que hemos indicado se realicen sobre propiedad privada, propiedad de terceros. No se pueden realizar sobre terrenos de propiedad del Estado o terrenos que no tienen antecedentes registrales ni sobre terrenos de comunidades campesinas y nativas. Lo que pasa es de que algunas municipalidades están realizando procedimientos de prescripción sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales y no deberían hacerlo, porque en ese caso, si un terreno y un centro poblado o un asentamiento humano que se encuentra sobre un terreno que es una prescripción. Entonces, eso hay que tenerlo claro en este procedimiento. Este procedimiento exige para su validez y el tema de la declaración, el tema de los 10 años y además los componentes del 950 del Código Civil. Ejercer la posesión continua, pacífica, pública y como propietario como parte del procedimiento. Ejercer la posesión continua sin interrupciones por un plazo mayor a 10 años que exige la ley. Ejercer la posesión pacífica, exenta de violencia, ¿no? Debe haber una continuidad en la posesión, debe ser una posesión de alguna manera definida, ¿no? Sobre el predio que estamos ocupando. Ahora, no afecta el requisito de la posesión pacífica la interrupción de demandas, denuncias judiciales, procedimientos administrativos o notariales contra el poseedor, siempre que estos no se discuta el tema de la propiedad o posesión del mismo. Otro requisito, ejercer la posesión en forma pública, reconocida por todos los vecinos, por toda la colectividad.
y ser ejercida como propietario realizando actos, ¿no? Actos materiales como propietario. Si existen procesos judiciales en que se discuta la propiedad con anterioridad a la prescripción ganada, se interrumpirá el proceso prescriptorio y se emitirá una resolución de inhibición, ¿no? De improcedencia. Muy bien, entonces, el tema de los costos para estos procedimientos, en el caso de Cofopri es gratuito todo el procedimiento de prescripción o procedimiento integral y simplificado. En cambio, las municipalidades provinciales y distritales están realizando cobros sobre estos procedimientos establecidos en el TUPA, ¿no? El TUPA define el tema de los costos para estos tipos de procedimientos. Este es de alguna manera la línea de tiempo y la línea de acción con respecto a todo el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Y como ven, este procedimiento termina con la emisión de la resolución de declaración de propiedad. Esta resolución es notificada al propietario y puede ser apelado. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Administrativo de la Propiedad. Resuelto por el tribunal, necesariamente, si se confirma la resolución de primera instancia, va directamente al registro para su inscripción. Pero también el tribunal puede declarar la nulidad o revocar la resolución. Muy bien. El otro procedimiento que tenemos es el procedimiento de regularización del tracto sucesivo, ¿no? Es parte de alguna manera de los procedimientos especiales. Y esto, de alguna manera, genera de que el ente formalizador necesariamente realice procesos de carácter individual de tracto sucesivo. Una persona que tiene, por ejemplo, en el año 2000, una persona se titula en un asentamiento humano, el señor Álvaro Jiménez, tiene su título de COFOPRI en el año 2000, pero está delicado de salud y lo cuida un sobrino. Con el tiempo, el señor ya fallece al año siguiente, el 2001, y el sobrino se queda en posesión del lote. Como no es un sobrino directo, es un sobrino lejano, no puede hacer la sucesión intestada. El lote se queda de alguna manera administrado o en posesión del sobrino. Pasa el tiempo y este sobrino, supuestamente el tío le había dado un contrato de compra-venta de lote, ¿no? Sabiendo que estaba enfermo, le había dado y tenía un contrato que lo elevó en escritura pública, pero no lo inscribió en registro. Después el sobrino decide vender ese lote, lo vende y también celebra otra escritura pública, ¿no? A la señora Rosa García. Entonces, la última poseedora de ese lote es la señora Rosa García, que está en posesión del lote. Entonces, Rosa García no aparece en el registro. Para que Rosa García aparezca en el registro, necesita hacer un procedimiento de regularización de tracto, adjuntar la escritura pública donde le vende el sobrino y después a su vez, la escritura pública donde el tío, el propietario original, le vende al sobrino. Entonces, esas dos escrituras dan como consecuencia que se realice el procedimiento de tracto sucesivo de un lote que ya se encuentra formalizado, que fue formalizado en el año 2000. Pero también hay dos procedimientos que son el procedimiento de tracto adhesivo de predios matrices de urbanizaciones populares y de centros urbanos informales, que también se da dentro de este campo. Ahora, este procedimiento de regularización del tracto adhesivo se da por etapas, tienen que haber etapas que se tienen que seguir como un procedimiento especial. Se inicia con la presentación de la solicitud, la calificación e inspección, tratándose de lotes individuales, anotación preventiva sobre el predio inscrito, notificación de la pretensión, diagnóstico técnico legal y elaboración de planos, empadronamiento, asamblea de pobladores en el caso de matrices y emisión de una resolución donde se declare propietario por tracto sucesivo a la persona que exhibe o que presenta estos documentos de transferencia de propiedad, ¿no? Entonces son documentos donde acredita esta condición. Ojo, estos documentos no son documentos de posesión ni venta de posesión, es documentos donde directamente se le da el derecho de propiedad a la persona. Entonces, esos documentos son los que van a ser valorados y van a, de alguna manera, permitir la inscripción registral. Muy bien, entonces, ¿quiénes son competentes para realizar este procedimiento de tracto sucesivo? Son las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI, ¿no? Entonces, se va a solicitar como requisitos dentro de la solicitud el formato de solicitud para prescripción, para tracto sucesivo, documentos que acrediten la cadena ininterrumpida de transferencia, que son las escrituras públicas que he comentado. Y
en el caso de organizaciones populares y de centros urbanos informales, el tema de la determinación o los documentos que acrediten el error de cálculo con respecto a estos procedimientos. Muy bien. Entonces, los costos ya hemos dicho, para en tema de impugnaciones que se pueden impugnar, necesariamente en el caso de Cofobris es gratuito este proceso de impugnación y en el caso de la municipalidad se establecerá algún costo para el tema de las apelaciones. Entonces, al final de estos procedimientos, lo que va a hacer o realizar el ente formalizador es declarar ese derecho e inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, ese es digamos, el valor agregado. Entonces, lo que lo que determina de alguna manera el otorgamiento de este derecho es contar con todos esos documentos en el tiempo. Ojo, por ejemplo, si el propietario original en un asentamiento humano es A, que se tituló en el año 2000, A le vende a B, B le vende a C y C le vende a D. D, que es David, quiere regularizar el tracto, pero resulta que David no tiene el documento, el primer documento de transferencia de A hacia B. Entonces, ahí ya no podrá regularizar el tracto porque no tiene el documento de transferencia, uno de los documentos de transferencia. Entonces, se rompió la cadena. ¿Qué le queda a David? David le queda solamente iniciar ya no un procedimiento de trato abusivo, sino un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de forma individual, porque no cuenta con todo el tracto sucesivo para hacerlo. Entonces, esa es la condición que se pide en el tema de tracto, contar con todos los documentos de la cadena ininterrumpida de derechos de propiedad. Al final se emite un informe y se continúa con el procedimiento de tracto sucesivo, ¿no? De que se cumple con los requisitos, se tienen todos los documentos que acreditan esta cadena ininterrumpida de transferencias en el tiempo, ¿no? Se realiza la notificación, ¿no? En el Diario Oficial del Peruano y otro de mayor circulación para que las personas que tengan legítimo interés puedan presentar su oposición o sus reclamos. Y si no es así, si no lo presentan o si es declarado improcedente la oposición, se procede a la emisión de la resolución, ¿no? Declarando a la persona, al solicitante, propietario por el tracto sucesivo llevado a cabo. Entonces, este tracto sucesivo permite corregir las deficiencias e imperfecciones de la transmisión de dominio, ¿no? De que la persona no puede inscribir su derecho, el ente formalizador lo va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, emitida la resolución, se remite esta información al registro de la propiedad para que cambie la titularidad a favor de D, ¿no? A hacia B, B hacia C y C hacia D. Entonces vamos a cambiar la titularidad. El nuevo titular de este predio va a ser D, que es el titular que ha activado este procedimiento de tracto sucesivo. Muy bien. El otro procedimiento es reversión. Reversión es un procedimiento por el cual el Estado original de un derecho de propiedad entrega un bien a un particular, a una entidad pública, privada, y que le pone ciertas condiciones. Por ejemplo, le pone la condición que dentro de 5 años no pueda vender, no puede hipotecar, no puede gravar, no puede transferir. Si esta persona o esta entidad incumple esa condición, automáticamente el bien regresa al Estado. Entonces, esa acción de regreso de esa propiedad, haberla transferido a un tercero, regresa al Estado, se llama reversión. Y este es un procedimiento aplicado justamente para que los entes formalizadores puedan obtener derechos de propiedad de favor del Estado. Entonces, la reversión es un mecanismo por la cual el propietario que se le adjudicó un predio puede perder su propiedad si no cumplió las condiciones establecidas en el contrato o la condición. Entonces, estas son las normas jurídicas que regulan el tema de la reversión, entre ellas la 31854, ley que modifica la 28667, y normas que están de alguna manera vigentes en los procesos de reversión aplicables generalmente para predios rústicos. Muy bien, entonces, el tema de la reversión está presente en predios rústicos o eriazos que de alguna manera se encuentran ocupados por asentamientos humanos, porque es el objetivo, no para todos los casos. Estamos hablando de una reversión de predios que están ocupados por asentamientos humanos o viviendas. Entonces, estos predios rústicos o eriazos pueden ser materia de reversión, tiene que ser, puede ser una adjudicación de tipo oneroso o gratuito que se ha dado el título a estas personas con fines agrarios y con condiciones especiales establecidas en el mismo contrato. El contrato de adjudicación
establece estas condiciones especiales que se le da para que cumpla con realizarlas. El incumplimiento de las mismas lleva como consecuencia que se le revierta. Entonces, ¿dónde está contenido el tema de las cláusulas de reversión? Bueno, están contenidos en los contratos de adjudicación, ¿no? Donde se establecen también la caducidad del derecho de propiedad como condición. Puede ser resoluciones donde se declara esta reversión a favor del Estado si en caso incumple con estas condiciones. Se cancelan los asientos registrales, la propiedad y las cargas, y se inscribe la titularidad a favor del Estado. Inscrita la titularidad a favor del Estado, de los gobiernos regionales, automáticamente el ente formalizador puede tomar competencia y continuar con el tema de la titulación y formalización. Entonces, ese es el efecto que tiene. Entonces, ¿dónde están contenidas el tema de las cláusulas de reversión? En los mismos contratos, ¿no? En los contratos están establecidas estas cargas, sanciones legales o cláusula penal que indica de que este predio, si no se cumplen las condiciones, automáticamente regresa al Estado. El Estado vuelve a ser titular de este terreno. Entonces, en el caso de asentamientos humanos, se ve el tema del incumplimiento de las condiciones del contrato. Por ejemplo, que no exista actividad agraria, porque ya hay construcciones urbanas. Áreas ocupadas por asentamientos humanos con fines de vivienda o posesión anterior al 31 de diciembre del 2020 como condición previa para efecto de iniciar este proceso de reversión. Estos procesos de reversión lo vienen haciendo actualmente los gobiernos regionales con fines de poder solucionar el tema de la vivienda de los asentamientos humanos. Muy bien. Entonces, las etapas de este procedimiento de reversión son identificación de los predios, materia de reversión, diagnóstico físico legal, inspección de campo, informe técnico legal, anotación preventiva, notificación a los interesados y emisión de la resolución. El otro procedimiento especial que se ha instaurado, que se viene aplicando a nivel nacional por parte de COFOPRI, es el procedimiento de conciliación. Ya lo hemos advertido en un primer momento, es un acuerdo entre el propietario privado y los pobladores de un centro poblado o asentamiento humano, ¿no? En él, COFOPRI no asume la propiedad del predio, sino sigue siendo el propietario privado quien va a ceder sus derechos a través de contratos de compra-venta o escrituras públicas. Ahora, en este procedimiento de conciliación generalmente se utiliza cuando no se cumplen las condiciones del tema de la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, un grupo de personas ocupa un terreno y solamente tiene 9 años de posesión, entonces no va a poder prescribir. Entonces, ¿qué solución le queda? Iniciar un tema de conciliación. Entonces, presentan su solicitud a COFOPRI pidiendo la conciliación. COFOPRI a su vez notifica al propietario privado que se inició un proceso de conciliación y trata ahí de acercar a las partes. Por supuesto, se va a tener que tener una tasación del terreno para más o menos llegar a un valor de compra. Es decir, las personas ahora ya no van a prescribir, sino van a adquirir el derecho de propiedad por una compra. Ahora, ¿cuánto definirá el propietario? Ese es ya parte del proceso de conciliación. Pero ahí se establece un precio que debe ser pagado para que se le otorgue el título de propiedad. Muy bien, entonces, esta conciliación no es obligatoria. Eso es alternativo, lo puede solicitar el propietario privado o lo puede solicitar los representantes del asentamiento humano. Pero si lo solicitan, automáticamente el ente formalizador activa el procedimiento, notificando a las partes, citando las reuniones, sacar, hacer la tasación para ver el precio de mercado, el precio comercial del metro cuadrado y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Para que esas áreas se puedan transferir a un precio razonable, por supuesto, en favor del asentamiento humano, para que al final estas personas que viven en el asentamiento o en el centro poblado puedan obtener su título de propiedad, ¿no? Ese es el objetivo. Acá sí hay una contraprestación de pago, tiene que haber un pago a este propietario privado. Entonces, las normas de conciliación están contenidas en la 28687, la 26872, la ley de conciliación, y su reglamento, el decreto supremo 04-2025 YUS, ¿no? Ahora, el tema del diagnóstico técnico, esta conciliación necesariamente parte de un diagnóstico
positivo, ¿no? Que señale que es procedente aplicar este procedimiento especial para llegar a acuerdos o soluciones con respecto al otorgamiento de derechos de propiedad. Ahora, si no se cumplen estas condiciones o no existen las condiciones necesarias para poder conciliar, automáticamente se declara la improcedencia del procedimiento de conciliación. Si el propietario transfirió el predio a favor del ocupante, no procede la conciliación. ¿Por qué? Porque ya hay una transferencia de propiedad. Lo único que falta es perfeccionar esa transferencia. Entonces, hay condiciones especiales en la conciliación que deben tomarse en cuenta al momento de aplicarlo. Las etapas del proceso de conciliación, disculpe, un ratito por favor. Ok. Las etapas del proceso de conciliación tenemos la presentación de la solicitud, el diagnóstico físico-legal, el levantamiento de información en campo que permite determinar cuántos lotes van a conciliar. No necesariamente si tengo 100 lotes, puede ser que no los 100 concilien, pueden ser que 50 quieran conciliar. Entonces se toma solamente el grupo de lotes que quiere llegar a una conciliación con el propietario, no la totalidad. La asamblea para el inicio de la conciliación, todos tienen que estar de acuerdo, estos 50, digamos, tomar un acuerdo de conciliar y llegar a un acuerdo económico con el propietario. Se elaboran los planos, se hace la tasación y determinación del precio, ¿no? No necesariamente se va, si el precio de tasación del terreno, digamos, son 30 soles por metro cuadrado, se puede llegar a acuerdos de que el precio sea 5 soles. Eso ya depende de la experiencia del conciliador o del acuerdo que tome la población de solamente pagar ese precio. Y si está de acuerdo el propietario, llegan a ese precio. La tasación se hace solamente para tener una idea del valor del precio, pero no necesariamente ese es el precio que se va a pagar. Eso ya depende del grado de acuerdo que llegue el equipo, ¿no? Se hace la audiencia de conciliación. Esta audiencia lo que se busca es de que se acerque a las partes, ¿no? Por estrategia se tiene que primero llegar a acuerdos con respecto al precio. Una vez que ya se llega a ese límite del precio, de la determinación del precio por metro cuadrado, recién se juntan las partes para firmar el tema de los acuerdos, ¿no? Una vez que se tenga estos acuerdos, la asamblea general tiene que indicar que acepta estas condiciones para que de alguna manera no exista ninguna impugnación. Firmados los acuerdos con los dirigentes y el propietario, automáticamente COFOPRI ya ahí inicia el tema de la inscripción de estas actas de conciliación en el registro, elabora los planos, planos de trazado de la utilización, planos perimétricos y elabora los documentos de transferencia de propiedad, ya sean los contratos o las escrituras que van a ir al registro a través de los instrumentos de formalización. Entonces, el acuerdo entre las partes, entre los representantes del centro poblado y el propietario privado o su representante, forman la decisión para incorporar este procedimiento de conciliación dentro de este proceso general que estamos viendo, ¿no? Dentro de este procedimiento especial. Muy bien. Otro de los procedimientos especiales que se tiene dentro del marco de la formalización es la famosa permuta de terrenos del Estado. ¿Y cómo funciona? Muy bien. Es el mismo, casi igual que la conciliación. Lo que pasa es lo siguiente, hay situaciones donde una municipalidad ha saneado un terreno, ha otorgado títulos de propiedad, pero resulta que se encuentra ese terreno sobre propiedad privada, ¿no? Existe un conflicto entre un terreno municipal titulado con respecto a un propietario privado anterior, existe una duplicidad. Muy bien. Entonces, frente a estos casos, ¿se podría iniciar una prescripción? Sí. ¿Se podría iniciar una conciliación? También. Pero también hay la alternativa de que la municipalidad pueda gestionar una permuta de terrenos, de que ese propietario privado pueda ceder gratuitamente esas áreas y a su vez la municipalidad darle un área similar en otro lugar de propiedad municipal. La permuta se ha incorporado como una salida alternativa en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales, quien va a facilitar ese terreno que necesita la municipalidad o COFOPRI para permutar, va a ser otorgado o dado o ubicado por la SBN, para lo cual se coordina con la SBN para buscar un terreno que permita realizar este proceso de permuta, ¿no? Entonces, este proceso de permuta va de la mano con la decisión que tome el propietario privado de aceptar estos terrenos que se van a permutar. Entonces, es una de las condiciones que el propietario esté de acuerdo con la permuta de recibir estos terrenos.
¿Se ha realizado algunas permutas por parte del ente formal? Sí, en el caso de Bocanegra, acá en el Callao, se ha permutado con el propietario privado de terrenos que quedan en Ventanilla, ¿no? Y se hizo viceversa. Hay casos donde se pueden realizar permutas para solucionar problemas de informalidad, sí, en el caso de Incahuasi, acá en Lima Cercado, donde se está pactando con el propietario entregarle terrenos por la propiedad privada donde está pues este programa de vivienda Incahuasi, ¿no? Y así una serie de situaciones y casos prácticos donde se aplica este tema de la permuta, otorgando terrenos del Estado al propietario privado y a su vez el propietario privado cediendo sus terrenos de propiedad privada a favor del Estado, ¿no? Eso es un cambio de titularidad de cada uno. Entonces, la permuta está presente siempre en los procesos de formalización de la propiedad. Entonces, acá el actor principal en la permuta es la SBN. Entonces, tiene que participar en el procedimiento de saneamiento físico legal. Indica la SBN a solicitud de quién? De las municipalidades provinciales. Permutarán terrenos de dominio privado del Estado con terrenos de propiedad de particulares, ocupados por posesiones informales o centros poblados por más de 10 años de antigüedad al 31 de diciembre del 2021. Entonces, la condición que se pone para ejecutar este procedimiento es justamente que la posesión del centro poblado tenga más de 10 años y que su posesión sea antes del 31 de diciembre del 2021. Entonces, esas condiciones establecidas permite realizar este procedimiento, pero hemos vuelto a repetir la idea. Para que proceda la permuta, tiene que haber la voluntad del propietario privado de recibir estos terrenos. Si el propietario no desea recibir estos terrenos, lamentablemente no se va a poder hacer la permuta. Tiene que haber una manifestación de voluntad del propietario de recibir estos terrenos que va a identificar la SBN y que se los va a transferir como parte, digamos, del procedimiento especial que se está viendo. Entonces, si hay acuerdo entre las partes, si el propietario va a recibir estos terrenos que la SBN ha identificado, se va a tener que hacer la valorización de los terrenos que se van a permutar para ver la equivalencia, si guardan el mismo valor, un valor casi similar. Entonces, dentro del procedimiento va a haber una valorización que va a tenerse que hacer con respecto a los terrenos de propiedad privada, con respecto a los terrenos que se van a permutar para realizar la equivalencia. Al final, estos terrenos se van a entregar por parte de la SBN al titular o al propietario original que está cediendo sus terrenos y estos se van a inscribir en el registro de la propiedad. Por supuesto que para que se dé esta permuta, tiene que haber un beneficiario. En este caso, el beneficiario es el programa de vivienda, el asentamiento humano o el centro poblado que se va a beneficiar con este procedimiento de permuta o de transferencia de titularidad. Entonces, ese es el objetivo que se busca acá. Muy bien. Y el último procedimiento que vamos a ver, procedimiento especial, es el procedimiento de expropiación, ¿no? Regulado en el artículo 21 de la ley 28687, ¿no? Este es un procedimiento especial donde acá sí el Estado va a aplicar un procedimiento que le permite ir contra el propietario privado para que esos terrenos ocupados por asentamientos humanos o centros poblados pasen a titularidad del Estado. En consecuencia, en la expropiación puede ir sobre propiedad privada o propiedad comunal, cualquiera de las dos alternativas, porque los terrenos comunales también pueden ser expropiados, para lo cual se pagará el justiprecio. Hay un pago de justiprecio frente a estos terrenos para ejecutar estos procedimientos de formalización. Entonces, este artículo 21 de la Ley 28687 y su reglamento, el Decreto Supremo 04/2009 de Vivienda, es el marco regulatorio con respecto a la expropiación, a este procedimiento especial donde, en el caso que no se pueda aplicar la prescripción adquisitiva, el procedimiento integral y simplificado, el procedimiento de conciliación o el de permuta, este es el último procedimiento que se puede aplicar, la expropiación, para lo cual se tiene que emitir la ley autoritativa que permita el tema de la expropiación. Entonces, tiene que haber siempre, para que se ejecute el tema de la expropiación de terrenos ocupados por asentamientos humanos, exige, bueno, la ley exige
una antigüedad al 31 de diciembre de 2015 que ha sido modificada, la última norma ha modificado este plazo normativo al 31 de diciembre de 2021, que es el último plazo de formalización, ¿no? Este procedimiento de expropiación necesariamente genera o tiene que definirse un sujeto activo, los beneficiarios, que es el asentamiento humano, las restricciones con respecto a los derechos de propiedad, el inicio del procedimiento de expropiación, el valor del predio, ¿no? El valor de tasación, valor comercial, el pago de la justiprecio, la inscripción de la transferencia de propiedad, la caducidad de la expropiación si no se cumple con el pago dentro del plazo establecido, la titulación a favor de los beneficiarios o los posesionarios de los asentamientos humanos, el ingreso obtenidos por parte de la adjudicación, porque al final cada uno de los poseedores de este asentamiento humano va a tener que pagar el precio proporcional del área expropiada. Es decir, al final quienes pagan son los pobladores o los poseedores de lotes, quienes proporcionalmente van a pagar el valor de tasación establecido en esta expropiación, ¿no? En un segundo momento, primero lo paga el Estado y después lo recupera el Estado a través ya de la adjudicación directa que se haga lote por lote, estableciendo de alguna manera el valor de cada uno de los predios, ¿no? Esto de alguna manera con el fin de que el Estado no se vea perjudicado. Entonces, la pregunta que se va a hacer acá es de que si algún momento la Municipalidad de Socofopri ha iniciado un proceso de expropiación, sí lo inició, pero no lo concluyó. El tema de Manchay no se llegó a concluir debido a que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, no transfirió los fondos necesarios en su momento. Por eso que no se llegó a pagar el justiprecio. Entonces, ahí de alguna manera fue una limitante con respecto a este proceso de expropiación, ¿no? Que se iba a expropiar terrenos para poderlos adjudicar a posesiones informales o asentamientos humanos, ¿no? Pero sigue vigente la ley, en cualquier momento se puede activar este procedimiento para casos específicos o emblemáticos de adquisición de derechos de propiedad por expropiación de terrenos de terceros o de propietarios privados. Muy bien, señores, hasta acá hemos visto la exposición y vamos a entrar ahora sí a la ronda de preguntas. Muy bien, vamos a ver la primera pregunta. Una pregunta de Erika, por favor. Levantó la mano Erika. Su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, y qué gusto volver a Sí, escucharte. He estado en diferentes exposiciones tuyas y trabajando en algún momento para el Estado. Bueno, el caso de Machu Picchu, Miguel, correcto. se ha avistado muchas veces la posibilidad de sanear los predios, pero hasta la fecha no se realiza. Yo he realizado la búsqueda registral de las partidas y obviamente pues hay partidas superpuestas, hay propietarios por diferentes, ya sean privados y también parte de una posible comunidad campesina que ahora está en proceso también de regularización, ¿no? Pero finalmente, las leyes de alguna manera no se aplican porque estamos en santuario. Ujú. Tiene carga registral y obviamente ahora la municipalidad ha generado un aviso importante indicando de que va a proceder a realizar el catastro y consiguiente a eso el saneamiento físico legal. Entonces, he visitado la municipalidad y bueno, pues no da una respuesta concisa y clara. Y quisiera saber, Miguel, con todo el conocimiento que tienes, si eso va a poder ser factible o obviamente si nosotros realizamos acá en casa una prescripción, también pues va a tener un rumbo no tan seguro, ¿no? Esa es la pregunta, Miguel. Ya, muy bien. Lo que pasa es que en el tema de zonas arqueológicas y santuarios, el Ministerio de Cultura tiene prioridad sobre esos terrenos. Prioridad en el sentido de que no va a atacar o no va a alterar el tema de la propiedad privada o comunal, ¿correcto? Porque la declaración de zona arqueológica no permite la confiscación de terrenos, correcto, de propiedad. Es decir, lo único que hace es anotar en la partida ciertas limitaciones para que no se pueda realizar actos, construcciones, fábricas u otros actos que puedan perjudicar a la zona arqueológica, ¿correcto? Muy bien, son actos de alguna manera de limitación de los derechos de propiedad. Pero si ya existe un derecho de propiedad ya definido, ganado, estos derechos se podrían de alguna manera transferir tranquilamente, ¿no?
pero la norma indica de que la transferencia de predios de propiedad privada o comunal para terceros necesariamente pasan por una condición. Tiene que previamente enviarse una comunicación al Ministerio de Cultura para que a su vez tenga la primera opción de compra de esos terrenos. Entonces, en esa comunicación se le da la opción de poder adquirir esos terrenos directamente, trato directo, por supuesto, y una vez adquirido el ministerio esos terrenos, ya pueda ser terrenos intangibles de propiedad del Estado con la carga respectiva. ¿Correcto? Entonces, es la condición que se da. Saneamiento físico legal, ¿se puede hacer? A ver, puede ser el caso hipotético de que un propietario privado tenga una manzana en una zona, está limitado el tema de hacer construcciones que para realizar ciertos actos tiene que pedir el permiso necesario, pero la transferencia de ese predio a favor de la municipalidad no se va a limitar, puede transferirlo, pero la municipalidad va a estar restringida, el acto de saneamiento ya de crear o inscribir el PTL, el plano de trazado de lotización, va a estar restringido a la respuesta que me dé el Ministerio de Cultura si es una zona donde de alguna manera está afectada por una intangibilidad. Si fuera así, la municipalidad o el ente formalizador no tendría competencia para inscribir un plano perimétrico, un plano de trazado de lotización, ni menos otorgar derechos de propiedad sobre esa zona. Quedaría como un área municipal inscrita, intangible, de propiedad municipal, pero intangible con respecto al tema delimitante de no construcción, de no obras sobre dicha área. Correcto. ¿Está claro, Erika, con respecto a este proceso de formalización que podría ser, que podría limitarse y no continuar con respecto a la limitante que existe sobre zona arqueológica? En todo caso, Miguel, tendría que sacarse un plan de monitoreo arqueológico sobre la zona y también la autorización o opinión vinculante de Cernán, ¿no? Porque tiene doble carga. Claro, Y, los dos y tendrían que obviamente, estar, exacto, obviamente tendrían no solamente eso, sino ver, por ejemplo, si esta es una zona de riesgo también, es el informe ujú, de riesgo que te ujú. podría limitar el tema de formalización, Entonces, ¿correcto? teniendo las opiniones de cultura de Cernán y obviamente, según el plan de desarrollo, se podría determinar si es que ese predio tiene opinión vinculante para su saneamiento físico legal. Exacto. Con esos informes yo podría tomar la decisión si continúo mi proceso de formalización o no. Si hay una limitante, no puede continuar porque la ley me indica de que frente a una limitación técnica no procede el proceso de formalización. Pero eso no quita, o vuelvo a decirte, Erika, de que cualquier persona que esté en posesión de un predio podría iniciar, y eso, una acción notarial o una acción judicial y ganar la propiedad directamente, a veces sin tomar en cuenta el tema que si es cultural o no. Porque a Ujú. veces un inicio de proceso judicial, el juez no notifica a veces al Ministerio de Cultura, sino ve sobre el propietario privado y a veces gana por prescripción. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también. Tomando en cuenta que sobre la zona urbana donde está asentado hay dobles partidas registrales, ¿no? Mm. Así es, tomando en cuenta. Aún así tomando en cuenta eso. Así es. Perfecto. Muy bien. Ok. Gracias, Miguel. Ok, listo. ¿Quién sigue? Franklin. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Franklin. Consulta, es relación yo veo un caso práctico de mi comunidad. Por ejemplo, antes las urbanizadoras no dejaron espacios para los mercados, colegios, todo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a los parques se han tenido que ir reduciendo. Por ejemplo, el parque era grande y se redujo para un colegio. Después ese parque se fue reduciendo más, vino una iglesia. Y como el párroco no quiso quedarse muy pegado, porque había la puerta salida de los jóvenes, los chicos que salían por... Entonces le digo un espacio como de 8 metros. Ahora han modificado el colegio y la salida ya no es justo entre ese límite de ambos. Ahora, ha quedado ese espacio prácticamente encerrado y no sé, prácticamente, ¿quién es el dueño ahí? Prácticamente, ¿la iglesia, la comunidad, el parque o el Estado? Porque realmente el colegio dice que no le han hecho, como es un nuevo colegio, le han hecho bicentenario, no le han hecho las suficientes puertas de salidas, entonces quiere salir por ese espacio. Pero a muchos de los vecinos no les gusta porque a veces los chicos cogen las frutas o ensucian, tocan los timbres, entonces quieren que salga por otro espacio, entonces se ha generado como un conflicto. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar a conciliar con ese tipo de posesión o no Ujú. sé qué quiere tomar el colegio por ese espacio, ¿no? Lo que tengo esa duda.
Muy bien, correcto. A ver, Franklin, lo primero que tenemos que hacer en el caso que me presenta es un caso que se presenta a nivel nacional, es definir si este colegio, esta iglesia y estas áreas le pertenecen a una habilitación urbana, a una habilitadora, una empresa habilitadora, o a un asentamiento humano o a un centro poblado. Esa sería la primera pregunta, si forman parte o son autónomas. Correcto. Si Una forman... urbanización, Ah, disculpa. urbanización, urbanización. Una urbanización. Entonces, si es una urbanización, esta le pertenece a una asociación de vivienda. Correcto. Espérate, El hay propietario del una... parque. Sí, un ratito, por favor. Quiero ver, ¿alguien activa un micrófono? Ya, Sí, creo que estás solo tú, ¿no? Ya, ok. Entonces, si es una urbanización, aló, sí, si es una sí, sí, es una urbanización, urbanización. entonces, ¿qué ha pasado? Cuando ha hecho el tema de la entrega de los bienes, en este caso la recepción de obras, ha entregado los lotes, es decir, los lotes que pertenecen al Estado. Ujú, Correcto. Ha entregado sí, los lotes que son. Entonces, entre ellos los lotes son los aportes, son para colegio, ¿no? El tema de parques, ¿no? Y el tema, justamente el tema depende de lo que son, pues, parques zonales, ¿no? Que hay un aporte especial cuando son las provinciales. Pero en este tema de los aportes, si esto era un parque, eso ya es un bien, de alguna manera, otorgado a la municipalidad. Es un bien público. ¿Ya? Y sobre ese bien público, que es la municipalidad del titular, por el aporte reglamentario que se ha hecho, tiene una partida registral, inscrita en registro, digamos, 5.000 metros cuadrados a favor de la municipalidad de Huanta, digamos, ¿no? Ya. Entonces, él es el titular. Si mañana más tarde sobre esa área le construyen un colegio, la municipalidad va a seguir siendo titular del terreno por el tema de ser una habilitación urbana. Correcto. Entonces, el colegio no tendría ninguna titularidad, no sería propietario. El propietario sería la municipalidad. Igual, la iglesia, se instala una iglesia en el parque. ¿Quién es el propietario? Sigue siendo la municipalidad. Correcto, porque la iglesia no es una entidad pública, menos aún. Entonces, es una situación de irregularidad sobre un terreno del Estado, donde la única forma de solucionar el tema de las calles, es a través de un proceso de saneamiento que tendría que coordinarse con la SBN a través de una transferencia interestatal, donde en el caso hipotético de este colegio, podría pedirle pues la transferencia de propiedad a la municipalidad o en todo caso la afectación en uso. ¿Ya? Eso ya depende en este caso, del Ministerio de Educación o del gobierno regional en materia educativa, para que pida que ese terreno se independice y sea de parte de alguna manera como el uso de este centro educativo. Con respecto a la iglesia no tiene un marco regulatorio para poder sanear su propiedad, salvo el caso de donación, de que la municipalidad le quiera donar ese terreno y recién se pueda independizar ese predio, pero tiene que pasar por todo un filtro de acuerdo de consejo, ver la disponibilidad del terreno y tendría que ese terreno pasar pues por un tema de dominio común, ¿no? De que es beneficioso a toda la población y por esa razón pues justifican el tema de la donación en este caso al arzobispado. Entonces, todo ese camino que te estoy mencionando parte siempre del análisis de que exista la inscripción del parque en una partida registral para hacer todo lo que te he comentado. Si es una urbanización que solamente se llamó asociación de vivienda, pero nunca inscribió nada en registros públicos y solamente tomaron posesión de todo el predio, dejaron esa área como parque, estamos hablando de un tema totalmente diferente. Tendríamos que primero averiguar a quién le pertenece todo ese terreno y poder a partir de ahí realizar un tema de saneamiento físico legal de cada uno de las ocupantes. Correcto. No tengo el dato, no tengo más datos, ¿me entiendes? No sé si es una habilitación urbana, como dices tú, o es una posesión, o es comunidad campesina, no lo sabemos, pero lo importante, lo primero que se tiene que hacer en estos análisis es saber quién es el propietario y segundo, si se realizó una habilitación urbana sobre ese terreno, porque eso va a depender el tema de la administración de bienes públicos, ¿correcto? Muy bien. Ok, seguimos con Nerso, Pinto. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, sí, Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Eh, buenas Quería hacer noches. una consulta con respecto este, de una
unos posicionarios en Cañete, en la Pampa con Cañete, una Ya, estación, con una Cañete, ya, estación, correcto. ¿no? Y lo que pasa es que hemos iniciado una formalización a pedido de parte. Ya, Hemos sacado recopilado todas las documentaciones ante los entes del Estado. Primeramente hemos elaborado el plano y buscado el plano catastral en Sunar y nos votaron los dueños. Resulta que el dueño es el Ministerio de Agricultura, Minagri. ya, correcto. Y posterior a ello, consultar a todos los entes y como la región, energía de minas y otros, si había algún interés sobre el terreno. Pero ahí estamos posicionados más de 12 años. Y todo ese expediente lo hemos presentado a la Municipalidad de Cañete. Y ya de aquí a Correcto. 6 meses nos han dado una respuesta y nos han derivado a COFOPRI. La pregunta es, ¿por qué la Municipalidad de Cañete no lo puede formalizar? ¿Por qué no nos derivó a COFOPRI? Ya, a ver, no lo puede formalizar la municipal porque no tiene equipos técnicos. Es decir, tú sabes que un proceso de formalización necesito primero contratar abogados, técnicos, tener topógrafos, tener equipos de alta precisión, ¿no? Tener este personal que pueda ir a campo, empadronar. Todo eso conlleva todo un proceso y sobre todo tener presupuesto para hacerlo, aparte de las camionetas y todo. A veces las municipalidades no cuentan con esos recursos porque no hay un área especializada en saneamiento físico legal, ¿correcto? Por eso que lo que hacen las municipalidades provinciales o distritales derivan el expediente a COFOPRI. Ahora, al derivarlo, no necesariamente lo van a atender, porque estos procedimientos son de oficio, no son a pedido de parte, ¿correcto? No son a pedido de parte. Es decir, tú puedes solicitarlo, pero no necesariamente atenderte. ¿Por qué? Porque tienen que ser programados. Este año ya hay una programación. Si entras a la página de Cofopri, están programados todos los pueblos que van a trabajar en este año. Y así el próximo año también se dará la lista de los pueblos que se van a trabajar por el tema de incorporación al POI. Y ahí es donde tendrían ustedes que coordinar en vez de parte de Cofopri o telefónicamente para que se puedan incorporar dentro del proceso de formalización y puedan titularse. Ahora, la condición de estos predios para poder incorporarse en un proceso de formalización, aparte de la antigüedad del 31 de diciembre de 2021, es que estén en posesión física de los terrenos y que tengan posesión efectiva. No es un tema de temporalidad, como en el caso que sucedió en Chiclayo, donde un grupo de personas estuvo sobre un terreno, también del Ministerio de Agricultura, del Midagri, y resulta que tenían pues sus viviendas, ¿no? De madera, ¿cómo se llama? Material noble, pero solamente venían una vez al mes, una vez a la semana, no tenían lo que se llama una posesión continua. Y eso un poco limitó el tema de la formalización. Entonces, el tema de la formalización en centros poblados o asentamientos humanos es que exista núcleos urbanos, ¿cómo se dice? Vivos, núcleos urbanos vivos, de que las personas se relacionen unas con otras, ¿no? Para que pueda ser considerado como dentro de un proceso de formalización. Y eso ya repercute porque hay una etapa que hemos visto acá en las clases del diagnóstico de la informalidad. A veces se va el equipo de diagnóstico B y no ve pues esta acción viva del centro poblado, del asentamiento. En consecuencia lo califica como que no hay una consideración para ser considerado como un asentamiento vivo incorporado al proceso de formalización. Entonces, de eso también depende mucho el tema de ser clasificado y sobre todo incorporado al proceso. ¿Correcto, Nelson? Bien, doctor. Aquí, por ejemplo, somos un 40% de posesionarios de la totalidad que estamos moramos, ¿no? Bueno, Ujú. un 20% mora y un 20% que va esporádicamente. Y Por- un por- 60% que va después del tiempo, ¿no? Muy bien, Nelson. Yo sugiero que las personas que viven permanentemente soliciten como un sector uno su formalización y eso va a ser más efectivo, porque si integran a las personas que no están o a las personas que vienen esporádicamente, ahí el diagnóstico va a ser negativo, es decir, se van a perjudicar los que sí realmente están ahí en posesión. Es mi recomendación en el momento que realicen el tema de la determinación de este asentamiento humano o centro poblado. ¿Correcto? Muy bien. Toca Ok. interesa que se Disculpa. A ver. A ver, ¿quién sigue, por favor?
Henry, Henry, sí, Henry, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Henry. La consulta es, doctorito, aquí es de Cusco, hay una urbanización, bueno, es Ujú, una asociación, bueno, tiene el nombre de Domingo Huarca. El detalle es que hace ya bastante tiempo ya existe la asociación. El detalle es que para formalizar, bueno, anteriormente los dueños, bueno, de esos terrenos era una comunidad, que son terrenos comunales, ¿no? correcto. Pero de los cuales son prácticamente un 30% vivirán, ¿no? En la asociación, pero tienen un documento en los cuales que la comunidad les ha adjudicado a la asociación. Ujú. Ya. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento para que puedan formalizar? Porque tienen también un plano, creo, ¿no? Un plano perimétrico donde los cuales les ha adjudicado la comunidad, un plano perimétrico, pero hasta ahorita no tienen título, o sea, no han No podido tiene nada. formalizar. Correcto. Muy buena pregunta, Henry. Ya. Lo primero que tienen que hacer es que con ese documento ver si eso constituye primero el acta de donación, el acta de transferencia. Es decir, eso tiene que haber sido acordado en asamblea comunal. En una asamblea comunal acuerdan, por ejemplo, se hace la asamblea comunal, se cita a los comuneros, que son, digamos, 100 comuneros. Y de los 100, 2/3 tienen que estar de acuerdo, ¿no? En este proceso medio de 66, más o menos, ya 70 comuneros tienen que estar de acuerdo de que se transfiera vía donación a la asociación de vivienda ya. Eso queda en acta comunal y se anota en el libro. Después de esa acta se lleva al registro para inscribirlo en personas jurídicas, donde está el acuerdo de un área, digamos, de 5 hectáreas a favor de la asociación de vivienda, el Gramadal. Listo. Con esa acta ya inscrita en registros, se nombra, en esa acta también determina quién va a representar a la comunidad. Por ejemplo, puede ser el secretario de actas o puede ser el presidente de la comunidad. Entonces, ahí inmediatamente se van a un notario y el notario levanta una escritura pública, transfiriendo la titularidad de esa área de 5 hectáreas a favor de la asociación de vivienda. Correcto. Entonces, ese camino tienes que seguirlo. Entonces tienen que tener esta escritura pública donde les determinen como propietario de esas áreas. Y después el notario, con el plano respectivo, por supuesto validado, lo lleva al registro e inscribe. Y al último, la asociación va a tener una partida registral independizada del terreno comunal con vida registral para que puedas tú realizar tu proceso de habilitación urbana de las 5 hectáreas. Correcto. Ese es el camino, Henry, que tienen que seguir. Si solamente el presidente o alguno de los miembros les ha dado una constancia o un documento de transferencia, eso no es válido porque no está establecido en la ley de comunidades. La ley de comunidades para transferencia de predios establece que tiene que ser por asamblea comunal de 2/3 inscrito justamente en el libro de personas jurídicas, definiendo el área y la persona a quien va a celebrar la suscripción de la minuta y la escritura pública. Si está así, el documento que tienes es un documento de propiedad. Ustedes como asociación serían propietarios. ¿Correcto, Henry? Muy bien. Ok. Sí, doctor. Edgar, Doctor, disculpe. sí. Ah, sí. Ya, Te escucho, Henry. en este caso ya tengo el plano, bueno, tenemos documento notarial. En este caso, para lo que una vez que tengo la titularidad, ¿a quién tendría que recurrir para que sea habilitación urbana? ¿Siempre tiene Ah, que ser la tendría. municipalidad distrital o también puede ser la municipalidad provincial? Porque en este caso creo que han presentado la municipalidad distrital y creo que no, o sea, o tendría que ser particularmente. No, tienes que presentarlo a la municipalidad distrital. Correcto. Pero Henry, ¿ya tienes la partida registral de tu propiedad inscrita en registros públicos? Porque eso te va a pedir la Todavía, municipalidad. todavía ¿No? no, todavía Ya, no. eso es lo Eso primero es que lo tienes. que Antes falta. de hacer la habilitación urbana, tienes que tener tu partida registral de los 5 hectáreas, 20 hectáreas que te ha donado la comunidad campesina. Eso tiene que estar inscrito en registros públicos para hacer tu habilitación urbana. Eso te va a exigir la municipalidad. Si no, no vas a poder hacer tu habilitación. ¿Correcto? Muy bien, entramos con Edgar, por favor. Edgar, su pregunta. Doctor, es puntualmente sobre una inscripción en registros públicos.
¿Ya? eh, en una observación sale que está superpuesto con un 5% del área. En este caso, ¿se puede renunciar a ese 5% para poder inscribir eh, y levantar esa observación? ¿O tengo que elaborar nuevamente el plano y nuevamente visar, ¿no? hacer todo el trámite como el plano original que está en íntegro? No, puedes renunciar a esos 5%, no hay problema. Es tu derecho. Puedes renunciar y excluirlo y se descuenta del área total que vas a pedir la inscripción. No hay problema. Pero en la observación me indica que haga la visación de planos y la independización y igual los planos visados en la municipalidad. O sea, el mismo trámite del íntegro que ya lo hice. Claro, por eso tendrías que presentar nuevamente todo el plano con esa exclusión. Correcto. Excluyes eso, Pero modifica la escritura. visado también, tramitado en la municipalidad, Claro. también visado, hacer el nuevo procedimiento igual que se hizo. No, a ver, Edgar, dos cosas, ¿ya? Te voy a aclarar un tema y que es importante que lo tengan claro. Si te estás superponiendo, si tu área es una independización, si tú te estás independizando de un área de mayor extensión y hay un predio que se superpone contigo, que es otra partida que no tiene nada que ver con quien te está vendiendo, No, 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 esa no. observación, a ver, aclárame ahí. Es una propiedad que ha inscrito de la misma ficha, pero Ujú. prácticamente ha inscrito parte de mi predio más, o sea, parte de mi propiedad. O sea, un 5% se mete del total de mi predio. Entonces, Se están si bien independizando de la misma matriz, no es superposición. Se están independizando de la misma no, matriz. ha independizado, ha inscrito el año pasado, el 2023. Ya, Entonces, de tu misma matriz. Ya, entonces normal. de Ahí la sí tienes misma que matriz. rectificar. Ahí tienes que rectificar. Ahí tienes que modificar el plano que vas a independizar, modificar tu escritura y todos los documentos para reducir el área y poder de alguna manera inscribir tu derecho de propiedad. Es decir, en la Todos escritura los documentos. O sea, yo pensé hacer una escritura pública, es una minuta, pero solamente de renuncia de ese. lo puedes hacer. Es parte del procedimiento la escritura, la minuta y la escritura de renuncia. Pero el de catastro te va a decir, ya pues, tú estás renunciando, ahora digamos que tienes 5 hectáreas, renuncias a 0,5, tiene que ser 4,95. Correcto. Y toda la cuestión Entonces, técnica tiene que cambiar. así es, salvo el caso, no tengo la observación, pero salvo el caso que estés dentro de las tolerancias. Si es rural, ¿Cuál es la tolerancia en sí ya. para poder Por eso hay una tabla que está en el reglamento de catastro. Es decir, tú entras a internet y pones ahí tabla de tolerancias y prevalencias catastrales y registrales, ¿ya? Y ahí te va a aparecer en internet cuáles son las equivalencias por porcentaje, según el área que estás saneando. Y si estás dentro de ese rango, te acoges a ese rubro y ya no te lo puede observar el registrador. ¿Ya? Para reducir un poco el área. Y ahí sí podrías de alguna manera aplicar eso y reducir y excluir esa área supuestamente superpuesta, ese porcentaje. Si es mínimo, ¿ah? Si es mínimo. Sí, sí es Y el el otro, mínimo, o sea, 500 ya, metros por de eso, 60 hectáreas. aplica, aplica el tema de las tolerancias, pues. Aplica el tema de las tolerancias y excluye Mm. esas áreas. No sabe el porcentaje, doctor. No, creo que en tema rural es 2% y el otro es 1%. Tiene diferente, no lo tengo acá en la cabeza. Lo bajas de internet, no lo tengo. Está bien, Ya, gracias, doctor. ya, Gracias. ok, perfecto. Muy bien, ok, bueno, hemos terminado con esta última pregunta. De todas maneras, va a haber una ronda de preguntas y respuestas al final del curso, donde vamos a aclarar muchos temas que se tienen, pero siempre les pido que tengamos toda la información a la mano, ¿ya? Si está inscrito o no inscrito, porque de eso depende poderlos orientar, ¿no? Porque si no, si solamente me hablan en genérico, voy a también tratar de dar alternativas genéricas. Tengo que a veces tener algún dato para poderlos orientar y dando alguna solución a cada tema que se plantea. Bueno, señores, por mi parte, muchas gracias, muy agradecido y hasta la próxima clase, el día de mañana.